Ujú. Bien, muchachos, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a revisar primero los trabajos que hemos realizado durante el fin de semana y durante la semana, porque hubo personas que enviaron muy a tiempo sus trabajos, pero también hubo otras personas que casi que los enviaron ya pasado el tiempo, ¿sí? Pero, pero en general hay unos trabajos que están muy bien hechos, están muy bien elaborados, con el detalle que uno desea que salgan, pero hay otros trabajos que todavía les falta mucho por mejorar. Están con errores de ortografía, yo les advertí, errores de ortografía no lo perdono, ahí sí no. Eh, Están con, algunos solamente hicieron algunos tipos de preguntas y repitieron una misma pregunta varias veces y no arreglaron, no utilizaron los otros formatos de las preguntas. Entonces, pues eso obviamente afecta la calidad del trabajo y afecta la nota, obvio. Entonces, ahí sí, pues la sugerencia es que tienen que aprender a utilizar todos los tipos de preguntas que habíamos revisado en la clase pasada. Bien, un momento, ¿quién está hablando aquí? Ajá. Muy bien, entonces, veamos algunos de los trabajos como manera de ilustrar de qué se hizo. Voy a compartirles la pantalla. Por ejemplo, aquí este trabajo, no sé de quién es, dice, me gustó pues que miren que es amable, es bonito, arranca muy bien, ¿sí? Me pide la dirección electrónica, el nombre y el apellido juntos. Bueno, sí, casi siempre es mejor pues, pedirlos por separado para poder organizarlos por apellido. Sí, la edad está bien. Me hace una pregunta, aquí es respuesta corta, respuesta corta, respuesta corta, sí. Sigue siendo una respuesta corta. Aquí sí le puso que esta pregunta es obligatoria, a nosotros no, miren, ya. Esta es una respuesta corta, aquí hay una respuesta corta, bueno, aquí sí ya utilizamos otro tipo de pregunta, pero repetimos el mismo tipo de pregunta, respuesta corta, bueno, pegar una imagen, y o sea que en total aquí no hay sino eh, cuatro tipos de preguntas, sí, y eran más, sí. Entonces, eh, pues obvio aquí no está incompleto el trabajo. En este trabajo, la concentración de las especies marinas del medio ambiente, también un estudiante de acuicultura, bien, ¿no es cierto? Esta parte ya arrancó muy bien, también aquí con la presentación muy bien. El nombre, por un lado el apellido, pero aquí le faltó nombre con mayúscula, la primera, aquí también. Sí, bueno, el tipo de letra, excelente. Eh, las preguntas, miren, el tipo de preguntas también, hay de selección múltiple, ¿sí? Para elegir, muy bien. El cuadro que les decía aquí para dar una calificación, la imagen, la fecha, una hora, perfecto, y eh, también otro cuadro para elegir. Excelente, lo aplicó todo, ¿cierto? Aplicó todo lo que habíamos hablado de todas las preguntas que estábamos pidiendo que se hicieran. Perfecto. Aquí, por ejemplo, ya es sencillo, no es muy sencillo, pero pues veamos si tiene todas las preguntas, el nombre, la respuesta, el país, la respuesta corta, pues el nombre completo. Lo ideal es que sea nombre y apellido por aparte para poder organizar, pero bueno, eso depende del tipo de encuesta. Aquí ya tenemos de selección, de imagen, de puntuación, de columnas, de cuadros, de fecha, hora. Muy bien. Fíjense que tiene todo lo que habíamos solicitado. Y así vemos otros formularios y también tenemos
las respuestas, ¿no es cierto? Cómo se van organizando. Y aquí sí podemos ver esto, cómo después de hacer todo el proceso, ¿sí? De la encuesta, que habíamos dicho que mínimo 10, aquí están 10, muy bien. Está el nombre, fíjense que me queda difícil separarlo, ¿no? Que me quede nombre y apellido por aparte, pero bueno, así es como lo pidió. Marca de tenis, eh, lugares que le gustaría visitar, la foto, ¿no es cierto? Que es subirla y te aparece, bueno, aquí me da un acceso, no, nivel medio, bueno, aquí nos da una calificación, género musical, ¿sí? Y de esta manera organiza el Excel todas las respuestas que ustedes van dando, ¿sí? Entonces, que van obteniendo. Fíjense que lo interesante de esto es que, pues, es mucho más fácil trabajar con una base de datos que está bien tomada, bien organizada, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Que es mucho más fácil trabajar con una base de datos que quede bien organizada, porque entonces aquí yo ya puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Ya puedo empezar a trabajar con ella, por ejemplo, decir aquí cuántos datos hay, pues hay 10, miren acá abajo en esta parte que dice recuento, ¿sí? O si lo selecciono de otra manera, ya también vuelvo y me dice recuento, miren, ¿sí? Y aquí pues sumó, seguramente estos números de aquí los sumó, ya, si los selecciono, también aquí 45, ¿sí ven? Entonces, me empieza a darme una cantidad de información que ya la puedo trabajar tranquilamente, que la puedo manipular, ¿sí? Y entre más organizada quede, pues mucho mejor. Ahora, ¿por qué es mejor utilizar este tipo de formularios? Pues porque eso me permite hacer las operaciones que se necesiten para hacer el análisis de la información. Si lo hacemos a mano o si lo hacemos, por decir algo, yo lo voy introduciendo en Excel o hacemos las encuestas en papel, ya como normalmente se ha hecho durante mucho tiempo, y a la hora de ingresar cometo un error, por decir algo aquí, en vez de poner un sí, le puse un 10, ¿ya? Y entonces yo aquí voy a hacer eh, alguna operación, ¿sí? Miren que aquí abajo me aparece promedio 10, recuento 10, suma 10, y no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ahí ese error, pues ya no se puede, ¿sí? Ahí me aparece como un error, me aparece como un error y pues no me da la información que necesito. Deme un segundo. Qué pena. Bueno, entonces, fíjense que cuando los datos quedan organizados de esta manera, sí, cuando los datos quedan organizados de esta manera, es posible trabajar mucho más acertadamente, ¿sí? O sea que no me van a fallar. Si cometo un error, o sea, si se comete un error a la hora de escribir, si yo no escribí bien, por ejemplo, si aquí en vez de poner un sí, pongo S1, ¿sí? Entonces ya el computador empieza a leer de otra manera, no es el dato, no lo va a tomar como tal, no va a calcular igual, entonces ahí se van a cometer errores. Entonces, sí es muy importante que cuando vamos a trabajar con encuestas, estos son tipos de encuestas o preguntas, ¿sí? Entonces lo hagamos con bases de datos. Y cuando tenemos la base de datos,
y ya la recogimos, y ya la tenemos allí, ¿sí? Y yo hice una recomendación muy importante, que es ¿cuál? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la recomendación? Primera recomendación, cuando ya tengo terminada mi base de datos, ¿cuál es la recomendación? Acomodarla o Hacer una centrarla copia. bien. ¿Quién dijo hacer una copia? Joana. 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 Dana, profe, Dana, Dana Michelle. ay, Dana Michelle, muy bien. Dana, cuando tenemos una base de datos, lo primero que hay que hacer cuando ya la base está es tener una copia, y esa copia original dejarla ya quietica, y siempre trabajamos sobre la copia, ¿ya? Siempre trabajamos sobre la copia, no sobre la original. No se olviden de eso, porque ahí van a tener 1000 problemas, ¿sí? Ya he tenido muchos dolores de cabeza con compañeros suyos que manipulan la base de datos original y después no saben de dónde salió. O sea, les toca devolverse a buscar cada una de las encuestas, a ver dónde está el error. Entonces es un tiempo que se pierde, que es bien grave, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ya eh, ¿dónde está? Cuando ya tengo la base de datos, entonces ya puedo trabajar tranquilamente. Ahora, en este formulario, no sé de quién es, Mónica Rivas, y aquí recolectó, miren, está muy bien, la hora, el correo electrónico. Fíjense que cuando ya tengo un correo electrónico, fácilmente yo puedo enviarle la información a quien quiera, no es sino control C, me voy ¿qué es? Al correo, lo pego y envío por miles, ¿sí? O sea que no tengo inconveniente, incluso lo puedo ligar directamente desde aquí. La puntuación, el nombre, bueno, junto con el apellido, la edad. Pusiste la edad, pero no pusimos, vamos a ver si tenemos la fecha de nacimiento para calcular la edad. No, no está. Bueno, el tema de la edad, el problema con la edad es que si esta base de datos, la guardé. Resulta que pasó cualquier cosa y me toca revisarla dentro de 3 años. Pero esta edad que colocaste aquí es la edad de hace 3 años, ¿sí? Entonces hay un error. Mejor es utilizar la fecha de nacimiento como para tomar el dato desde allí de la edad. ¿Por qué? Porque entonces yo la puedo estar actualizando y siempre voy a estar trabajando con la edad al día de hoy, ¿sí? Entonces, esa es como una recomendación, no lo dejen así, solamente preguntar la edad, sino preguntar es la fecha de nacimiento, ¿ya? Pero está muy bien, pues tiene mucha información, no tiene lo de la edad, tiene lo de las imágenes. Muy bien, bueno, aquí tenemos otra. No sé si ustedes la están viendo. ¿Ustedes están viendo las en Excel? Sí, profe. Ah, perfecto. Veamos otra aquí. A ver, ¿de quién es esta? No sé, Iván Felipe. Ah, aquí sí tiene, miren, el nombre por un lado, el apellido por otro, que eso nos facilita las cosas, ¿ya? Aquí están los correos electrónicos, muy bien, marca temporal, bueno, fecha de nacimiento. Mira, aquí está la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que ya esta es mi copia y yo necesito calcular la edad, entonces insertar aquí. A ver qué pasó. Control G. Insertar. Y aquí sí podemos calcular la edad, ¿no es cierto? Edad. Entonces, ¿cómo se calcula la edad? ¿Quién me dice? Con igual. Primero el Ajá, Profe, igual. seleccionando la casilla, profe. ya, Hoy. perdón. Ay, caramba. Entonces, pongo aquí, igual, ¿qué más? Hoy, profe. Hoy, Hoy. Hoy. Hoy, menos, Menos. Menos selecciona la casilla. ¿qué pasó ahí? Dime un segundo, ¿qué problema, qué lío con...
Me disculpan que era el director del programa que me pidió una información. Bueno, listo. Entonces, ¿dónde está el error aquí? Veamos dónde está el error. Hoy, aquí está. Hoy, ya, y ahora sí le digo que es esta. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me da? Profe, le faltó cerrar el paréntesis. No, algo hice mal aquí. A ver. Hoy. Ah. No, pero aquí tiene un menos. Fecha de acá. Ahí me tiene que dar, pero no está dando. ¿Qué pasó? Profe, sí me daba a mí, no sé por qué. ¿Ve? Tan raro. ¿Cierto que lo hicimos? Ay, sí. Más. Hoy. Profe, cierra el paréntesis antes de poner F2. Ya, mira, nada. No intente introducir una forma cuando el primer carácter. Profe, no lleva como un puntico. Pero... A ver, vamos a ponerle 2 puntos. Como es este. Aquí. Vea pues. Ve. Tan raro, pero ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Hoy. Profe, abre y cierra paréntesis antes de poner F2. Aquí. Y cierra, profe. Cierra. Menos. No, ahí no coge la fórmula. Ah, sí la cogió, mira. Bueno, y entonces aquí, ¿qué hago? Ah, sí. ¿Eso qué es? Ay, ¿qué era? ¿Qué toca hacer ahora? ¿Quién me dice? Profe, le da clic derecho. Profe, no sepa. Soy derecho y sepa celda. Aquí, a formato Formato de celda. celda, profe. ¿Te Perfecto. da Y ahora, número? número, ¿no? Números. Aceptar. Entonces, Profe, le dio un general. ¿Aquí qué me está diciendo? ¿Qué es Los este? días que ha vivido la persona. 7048 días. ¿Ya? Ajá. Ahora, entonces, para poder saber en cuántos años es, simplemente le pongo el paréntesis acá Paréntesis. y el paréntesis al final, dividido entre 365. 365. Entonces, esta persona tiene 19.3 años. ¿Sí? O 19.31, 19.3 años. ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, el error, ¿cuál era? ¿Quién fue que me dijo, Fabián? Yo, profe. Iván, ¿dónde está? Iván Felipe. Iván Felipe, ¿dónde está Iván Felipe? Muy bien. Profe, tengo una duda. Señor. Profe, ¿yo por qué sigo viendo ese cero ahí? Ya habíamos quedado en algo ya. No, esto ya lo resolví, no te preocupes. Es que no he tenido tiempo por eso lo tengo en amarillo ahí. Ok. Sí, espérate. Entonces volvamos otra vez aquí. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya, entonces, ¿qué nos quedó? Que le ponemos igual, paréntesis, hoy, paréntesis, menos F2, que es el sitio donde estamos sacando, y dividido entre 365, y con eso obtenemos la edad. Si le damos doble clic, aquí en esta parte, control Z, voy a repetir. Miren, cuando me ubico aquí, en toda esta esquina, allí hay un cuadrito, ¿sí lo ven? Cuando me ubico encima del cuadrito me aparece esta cruz, pequeñita. Le doy doble clic y entonces repite la misma operación para todas las casillas, ¿ya?
y me ahorro una cantidad de tiempo de ponerme a hacer la fórmula uno por uno, ¿sí? O sea, solo tengo que hacerla una vez. Claro, también arrastrándola también da, ¿sí? Pero más rápido pues es darle doble clic. Y listo. Y calculamos la edad de cada una de las personas. Aquí hay una persona de 55 años. Bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos sacar el promedio. Se escucha entrecortado, profe. Dime. ¿Me repites, por favor? Profe, le está diciendo que se escucha entrecortado. Ahora ya ¿Se escucha entrecortado? se estaba escuchando. Ya escucha Pero, bien. espérate, a ver, yo apago aquí, si de pronto es este. A ver, ya, listo. Bueno, quedó apagado. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer muchas operaciones, ¿sí? Puedo ir acá en autosuma y calcular el promedio de la edad. Miren que de una vez él se ubica en toda esta parte, le doy enter y me dice que el promedio de edad de este grupo es 22.65 años. Puedo también decirle quién es el máximo de estos, pues ahí sí me toca señalar, sí, máximo. El máximo es 55.71. Puedo también calcular el mínimo, o sea, el mínimo, la edad más baja, el que es más joven de todos estos de aquí, y me dice que es 16.35, ¿sí? Alberto Advinco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya son esas operaciones básicas de Excel que vamos a ver cómo se trabajan y cómo se realizan. Entonces, vamos a arrancar con algunas operaciones, lo más sencillo, ¿cierto? Vamos a arrancar de lo más sencillo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, ya lo han hecho, ya he visto que varios lo tienen claro, pero como hay algunos a ver, algunos que primera vez que se meten en Excel, entonces mejor que veamos cada una de las operaciones básicas. Después vamos subiéndole el nivel a las operaciones que se pueden hacer con Excel. Entonces arranquemos aquí. En suma, por ejemplo, yo puedo hacer una suma de dos partes de estas, C5 con C8. ¿C5 qué es? ¿Qué quiere decir cuando yo digo C5? ¿A qué se refiere? Se refiere al lugar. Miren, si yo me ubico aquí, ¿sí? En este 10, acá en la esquina, miren, me aparece C5. C5 quiere decir que es esta C de aquí, que combinado con este 5 es como el sitio, como la dirección donde está ubicado en este momento ese 10. Entonces, este 30, ¿cuál sería? ¿Cuál es la dirección? C7, profe, C7. C7. C7, perfecto. ¿Y este 9? C7 igualmente. No. No, profe. E9. E7, E7. E9. 7, mire, 7, 7. Y este 7, mire, este 7 que combinado con este 9 me da aquí E9. ¿Dónde es E7? Miren, aquí está, E7. ¿Sí? Si yo lo pongo aquí, ¿cuál sería? A7. F8. No. F8, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. F8, entonces miren, ¿por qué? Porque es esta columna, cuando se cruza con esta fila, ¿sí? Entonces ahí encontramos el sitio. ¿Y cómo lo leo más fácil? Pues este de acá, bien, F9. Entonces, una manera de hacer operaciones, pero que no es muy práctica, ¿sí? Una manera de hacer operaciones que no es muy práctica, pues es escribiendo todo, ¿no? C5 más C8. Por ejemplo, yo le digo aquí, igual C5 más C8. Fíjense, se convirtió en una fórmula. Cambió color. Miren, aquí está un color y aquí está el otro color, ¿sí? Y acá también lo cambió. ¿Sí se dan cuenta? Al colocar igual, inmediatamente entiende de que empezamos una operación. Le doy Enter y ¿qué hizo allí? Pues sumó los dos, ¿sí? Miren, 10 más 10 en este caso, ¿ya? Ahora, si yo, miren, aquí siempre me va a aparecer este cuadrito aquí en toda esta esquina al lado derecho inferior.
Si lo arrastro, si le doy clic de sostenido, lo arrastro, me va a hacer la misma operación, pero fíjense, le doy doble clic de 50 más 30, si me ubico aquí, le doy doble clic, 8 más 7, ¿sí? Me ubico aquí, perdón. ¿Ahí qué está pasando? Pues que hay un ¿qué es? Le metí una fórmula dentro de otra, entonces por eso está haciendo eso. Bien, aquí por ejemplo le doy doble clic y me muestra la fórmula de 50 más 30, F5 más F8, ¿sí? Ahí me muestra la fórmula. ¿Quedó claro lo de la suma? Entonces lo puedo hacer directamente o lo puedo hacer, voy a borrar para que volvamos a hacerlo. Ahí. Entonces lo puedo hacer directamente con las casillas, en este caso, por ejemplo, C5 más C8. Hagamos aquí esta, D6 más D5, ¿cuánto da? Entonces, puedo escribir igual, pero también, pues, con el más también me sirve, ¿no? Más, mire, D6, me voy aquí a D6, más D5, D5. 70, ¿sí? Entonces también lo puedo hacer de esa forma. Ya hoy dos, ¿no? Dos maneras de hacerlo. ¿Ya? Y bueno, esto con la suma. Con la resta es igual, ¿no? Con la resta es igual. Entonces ponemos igual. Por ejemplo, D6, ¿cuál es D6? D6 menos D5. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Mire, que me está mostrando que le dije que 20 menos 50, ¿sí? 20 menos 50, o sea, que me dio ¿cuánto aquí? Menos 30, ¿ya? Menos 30. Exacto. O sea, que quedé debiendo. Ahí está negativo, ¿sí? O sea, que él también lo que hace es que me muestra que la operación dio un signo negativo. Entonces, ahora vamos a ir probando cosa por cosa. Si yo esa operación la llevo para acá, pues también lo va a hacer para cada casilla, fíjense. ¿Sí? Para cada casilla me va... Y si le doy doble clic, me muestra quiénes son los que están en operación. Si son más, también los muestra, ¿no? No hay... Aquí solamente lo estamos haciendo con 2, pero si meto 3, 4, 5, 6 mil, también me muestra cuál es la operación que estoy haciendo. Pero esa es la manera, digamos, lenta de ir haciendo cada cosa. La multiplicación, igual, ¿no? 7, miren, asterisco, ahí sí tienen que utilizar este asterisco, ¿ya? Por E8. Profe, ¿verdad? No es... No, porque no puedo utilizar la X. la X. Vamos a ver qué pasa con la X. Igual E7 por E8. No da. ¿Por qué no da? Porque No. la toma como si fuera una letra. Ahí la toma como si fuera una letra, entonces no la va a leer, ¿sí? Entonces, tiene que ser el asterisco, ¿ya? Este asterisco que vemos aquí. Ustedes en el teclado, pues lo ven en la parte de arriba, de la derecha, ¿sí? Del teclado está el asterisco, y los que tienen teclado numérico, pues mucho más fácil, porque ya lo ven en el teclado numérico, que es la parte superior derecha, más o menos. Ahí está el asterisco. Entonces, con el asterisco es que se hacen las multiplicaciones. Y pueden multiplicar todo lo que quieran, ¿sí? Igual, puedo utilizar también el más. Por ejemplo, 3 por 7 por 8, ¿sí? Y va multiplicando todo. Ojo, que aquí sí es bien exigente cuando vamos a empezar a hacer multiplicaciones con sumas, con restas. Entonces hay que poner bien los paréntesis, ¿no? Si queremos, ahorita vamos a hacer unos ejercicios con fórmulas, pero para que vean que ustedes, si no ponen bien los paréntesis,
eso no les va a funcionar nunca, ¿ya? Entonces, ahí sí tienen que ser supremamente cuidadosos porque con los paréntesis es que nos va a dar realmente la respuesta correcta, ¿ya? Bien, y la división es lo mismo, ¿no? Con este slash, veamos, igual, en este caso F5 dividido, fíjense que ahí mismo cambia de color, ¿no? F9. Y me da la respuesta, ¿ya? Pero lo puedo hacer también con el más, miren, simplemente escribo más, F5, que es este de aquí, dividido, F9. Enter, ¿sí? Entonces, esa es la otra manera de hacerlo, que ustedes siempre van a tener la opción de cambiar la fórmula acá arriba, también les aparece, aquí le pueden hacer modificaciones, o si le dan doble clic, pueden hacer las modificaciones aquí. Miren, yo empecé con más, pero igual se lo puedo quitar y sigue dando la misma operación, ¿sí? Sino que a veces es más rápido escribir el más que está dentro del teclado numérico que el que es el igual, que ustedes lo encuentran en el teclado en la parte superior al lado de los números, al lado del 9, ¿ya? Entonces, cuando no lo tengo así a mano, muy a mano, pues muy fácil, entonces es más fácil colocar el más. En mi caso, pues se me facilita el más, es mejor que para el otro, ¿sí? Bien, entonces, ahora hagamos fórmulas. Entonces, empecemos con una sencilla. Bueno, un momento. Ahorita miramos la fórmula. Otra cosa. Autosuma. Yo tengo también unas herramientas que están allí ya preestablecidas en donde puedo sumar todo, ¿no? Y no importa que esté en fila, en columna, en cuadro, ¿sí? Pero puedo sumarlo todo. Entonces, es muy simple. Le doy aquí, miren, autosuma. Aquí aparece, le doy clic. Inmediatamente, miren, me señaló toda esta fila, ¿sí? Entonces, si la necesito así, está bien. Pero si yo quiero es realmente todo este cuadro, o quiero solamente esta parte, ¿sí? ¿Sí? Yo le puedo decir qué zona es la que quiero que me sume, ¿ya? Entonces, ya suelto el clic, le doy Enter, y me está diciendo que todos estos números de aquí suman 1063. ¿Les quedó claro o repito? Profe, ¿puede repetir acá el favor? Listo, autosuma. Vamos por la autosuma. Entonces, esta tecla de aquí la van a necesitar miles de veces. ¿Ya? Entonces, necesito sumar un grupo. Entonces le doy clic. Inmediatamente él, por defecto, ¿ya? Busca dónde están los números y señala. Pero usted dice, no, yo solamente necesito este pedacito, sumarlos todos. Puede hacerlo, ¿sí? O puedo hacer todos estos y le doy clic y simplemente ya me calcula. Bueno, promedio. También puede calcular el promedio de un grupo de números, ¿no? Siempre y cuando pues estén bien organizados. Entonces voy acá, miren, en autosuma. Al lado de autosuma hay una flechita, miren aquí en esta flecha, ¿ya? Cuando le doy clic sobre la flecha aparece aquí promedio, ¿ya? También lo puedo hacer escribiendo igual promedio, ¿no? Y ahí miren que se fue hacia acá, pero ¿por qué? Porque es el único número que encuentra por aquí. Pero yo le puedo decir, no, yo necesito el promedio con clic sostenido de todos estos números, ¿sí? O puedo decirle que sea de esta columna, miren, o puedo decirle que sea de este grupo, o de esta fila, ¿sí? Entonces le damos Enter. Y me está diciendo que el promedio de todos estos números es 53. ¿El promedio qué es? Es sumarlos todos y dividirlos entre ellos. Ahorita hacemos el ejemplo. Y contar números. Contar números también lo encuentro aquí. Aquí dice contar números, miren. Y los cuentan. Dice cuántos hay, ¿no? No es que no los suman, no los restan, no le hacen nada. Simplemente cuenta. Dice hay 20 números, ¿sí ve? O sea que aquí hay 20 números. Si yo los cuento 1, 2, 3, 4 por 5, pues hay 20, ¿sí? 20 números. Entonces, esa cuenta
también se puede hacer rápidamente. ¿El promedio qué es? El promedio es, si yo le doy igual, es el total, ¿no es cierto? Dividido entre el número de total que tenemos en este grupo, ¿sí? Entonces me da 53, ¿sí ven? Entonces eso también él lo calcula automáticamente. El promedio lo calcula automáticamente. Miren, hace la operación automáticamente, ¿sí? 53. Si yo lo quiero hacer a mano, pues también lo puedo hacer. El número máximo, o sea, el más alto, también lo busca y lo encuentra y nos lo coloca aquí. Lo puedo hacer directamente por acá. Miren, max. ¿Sí? Aquí ya se fue para acá. ¿Por qué? Porque tenemos estos números aquí cerca, pero yo le puedo decir, no, de esos no. Con clic sostenido, me voy acá, le doy Enter. Me dice que el máximo, el más alto de todos los números de aquí es este 500. ¿Sí lo ven? También el mínimo, igual. Bueno, puedo escribir min. Mire que ahí me aparece min de una vez. Y le digo de quién, de todos estos. Y Enter. Y me aparece que el mínimo de todos los números es el 3. También lo encuentro por acá, ¿no? Mínimo, miren. Min. Sí, pero ahí se fue directamente a estos, pero no. Yo lo que quiero es que sea de estos de aquí. Y le pregunto cuál es. Bien, preguntas, muchachos, hasta ahí cómo vamos. Bueno, entonces ahora voy a colocar aquí unas fórmulas para que vamos viendo cómo se hacen ya cuando estoy pensando en que diferentes números, ¿sí? Diferentes números, vamos a aplicar multiplicación, división, resta, ¿sí? Todo lo que sea. Entonces, supongamos que vamos a sumar, vamos a decirle que mayúscula C3 más E7 dividido F10, F6. Fíjense que ahí hay una operación, ¿no es cierto? Pero la otra operación que yo necesito es que si coloco los paréntesis aquí, ahorita miramos qué es cada cosa. Ahí voy a poner la fórmula. La voy a copiar. ¿Sí? Esa es la fórmula. Ahora, si yo le pongo un igual aquí, ya se convierte. Ay, María, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Quién me dice? Profe, que el 3 no es un número, sino que sería el coso de la suma. Tendrá que poner el 5, digo yo. Porque está poniendo ¿Quién dijo? C3, ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Joan Torres. Joan, muy bien. ¿Por qué no funcionó C3? Porque C3 es una letra. Miren, aquí está, vea. C3 es una letra. ¿Ya? Entonces tiene que ser C5. Pongámosle 5. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí C5. Miren que yo aquí lo puedo cambiar. Aquí sí lo puedo cambiar. Enter. Y me da un resultado. Entonces fíjense, ahora la diferencia, si yo le quito este paréntesis, ¿qué va a pasar? Miren, si le quito el paréntesis, ¿qué pasó? Ave María, no puede dar lo mismo. No. El paréntesis aquí. Miren si le quito el paréntesis aquí. Cambia, ¿no? Cambia. Entonces la importancia de los paréntesis cuando estamos haciendo operaciones es muy grande, ¿ya? Es muy grande la importancia. ¿Por qué? Porque cambia absolutamente todo, ¿ya? Cambia todo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer operaciones con Excel porque nos tiene que quedar bien claro qué es lo que queremos hacer en cada cosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Arrancamos con el taller número 1. Aquí yo les voy a enviar estos números, ¿ya? Y ustedes van a ir haciendo cada uno de
vamos a arrancar con esto que es la sencilla. Control C. Perdón. Control C. Lo vamos a pegar aquí. Control B. Y ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, entonces les voy a enviar estos números y ustedes van a calcular la suma total para cada columna, aquí para cada fila y aquí lo vamos a hacer para todos los totales de todo. Ahorita les muestro. Por ejemplo, aquí la suma total de esta fila, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? La suma total simplemente es autosuma, miren ahí, enter, está. El promedio, pero de esa misma fila. Entonces, fíjense qué pasa si yo le pongo promedio. Pues cogió la suma total, entonces no me va a dar el verdadero valor. Entonces yo tengo que decirle que es esta, ¿sí? Enter. Ah, el máximo de esa fila. Entonces vamos aquí, max. Pero fíjense que él por defecto incluye todos los que están allí. Y no son todos, son estos nomás. ¿Sí? Entonces, enter. El mínimo. Vuelvo otra vez aquí. Mínimo. Señalo. ¿Y cuántos números son allí? Entonces voy a contar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para cada fila y para cada columna. O sea que lo hacemos acá abajo y lo hacemos acá arriba. En este instante les estoy enviando. Cancelar. ¿Control qué? Les estoy enviando el archivo. Un momento. ¿Dónde está? Profe, yo sé para hacerlo de una vez. ¿Sí? Eso no se demora nada. Momento. Aquí está. Ay, profe, los que no tenemos de medio para hacerlo ya. Sí, profe, eso yo iba a decir. Bueno, ahí sí tenemos un problema. Entonces, no, pues me lo hacen ahí y me lo envían. Apenas tengan computador. Deben un segundo. Informática. Taller. ¿Este qué es? Taller. Operaciones básicas con Excel. Operaciones básicas con Excel. Abrir. Ahí se los envié. Creo que sí. Denme un segundo. Ya. No. Bueno, ni modo. Entonces los que no tengan computador, pues me lo envían. Pero entonces ahí está el taller 1, que son estos números. Y el taller 2, que ya es con este otro grupo de números. ¿Sí? Y hacemos, para cada uno vamos sacando la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y la cuenta de números, contar números, ¿ya? A cada uno. Pues la idea es que vayan ejercitándose en el uso. ¿Bien? Entonces vamos con esos dos talleres que, bueno, pensé que los iban a responder ahora mismo porque esto es muy simple, ¿ya? Ya como les dije aquí, miren, ya después de que usted tiene una hecha, no es sino que copie y ya sale, ¿sí? No es sino eso, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver otra operación entonces, otras operaciones. Entonces, este taller sí me lo envían a más tardar mañana. O sea, lo hacen hoy, mañana ya por la mañana que yo llegue ya tiene que estar listo. Ah, una pregunta, muchachos. Una pregunta. Me dicen que la universidad está por iniciar la alternancia.
empezar alternancia, o sea que podríamos ir una vez a la semana a la universidad o 2 veces a la semana a clase. Como nosotros somos poquitos, somos 10 u 11, podríamos tranquilamente, somos 11, podríamos tranquilamente ir a una sala de informática y hacerlo directamente allí. ¿Ustedes tienen disponibilidad para asistir a clase a la universidad? Yo no, profe. Me toca pagar varios. Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, entonces Yo vamos a también hacer puedo, profe. 2. Venga, vamos a hacer la pregunta aquí la voy a poner aquí. Insertar. Dana, ¿qué dijiste? Dana, Profe, no he hablado. ¿tú puedes asistir a clase? Sí, Sí. profe, yo puedo. Ya, Santiago, Valencia. Profe, Santiago está retirado. Santiago está retirado, sí. Yulisa, Mónica Yulisa. Claro que puedo, profe. Bueno. Ronnie Stewart, ¿puedes? Ronnie no está. Vladimir, ¿puede asistir a la universidad? Sí, señor. Wendy Sugei. Sí, señor. Sí. John Steven. John Steven Asprilla, Torres Asprilla. ¿Acá está? No, no está. Cristian Camilo. Esto no es obligatorio. profe. Esto no es obligatorio, simplemente estamos preguntando si pueden o no pueden. Iván Felipe, ¿puedes asistir? Profe, yo puedo, pero la verdad me queda muy difícil. ¿Y dónde estás tú ahorita? Pero yo estoy en el Bajo Calima. Me toca pagar un poco de plata en Claro, no, transporte. te queda duro, claro, en Bajo Calima. Nosotros somos vecinos, Profe, primo. yo sí puedo. ¿Y Kelly Juliet? Sí, profe, yo sí. Sí. ¿Y Luis Fernando? Sí, profe. Sí, o sea que tenemos... Bueno, aquí hay 2 personas, 1 o 2 personas que no sabemos. Hay una persona que no puede y hay los demás que sí. No sé si con Iván Felipe, pues, hacer alguna vez una clase contigo, pues, no sé. A mí me gustaría que, pues, por lo menos nos veamos una vez, digamos, en todo el proceso, ¿no? Que encontrarnos, pues. Pero entonces, déjeme, yo hago la consulta también mañana con el comité del programa para ver si se puede programar. Y si se puede programar, obviamente con mucho tiempo les vamos a decir para que ustedes no pierdan ni el viaje, ni yo tampoco, y que todo salga bien, pues que haya todas las medidas de precaución necesarias. Entonces, yo les estoy contando, ¿no? Asistir. Bueno, listo. Sigamos entonces, sigamos con otras de las operaciones que me parece que son bien importantes que ustedes empiecen a manejar y que las van a encontrar. Aquí, aquí está. Ya. Compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, como ustedes ven, pues podemos hacer estas 4 operaciones que son muy simples, muy rápidas, que no tienen ningún inconveniente, pero también podemos utilizar aquí en Autosuma, aquí en esta flechita que queda al lado derecho, le doy clic y aquí me aparece suma, promedio, contar, máximo, mínimo, pero al último está otro que dice más funciones, ¿sí? Más funciones. Le doy clic en más funciones y aquí sí me aparece una cantidad impresionante. Voy a poner
todas para solamente como para que las veamos. Sí, aquí hay funciones, miren, hay financieras, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda y referencia, base de datos, que es bien interesante, texto, lógica, ¿sí? Información definida por el usuario, bueno, ingeniería, cubo, compatibilidad. Bueno, o sea que tenemos una gran cantidad de operaciones que podemos hacer. Nosotros ahora vamos a trabajar solamente con... ¿dónde está? Bueno, podemos trabajar con las estadísticas por ahora, que son como las que más tenemos a mano. A ver, no, pero es que ustedes ya vieron estadística en el colegio, ¿cierto? Sí. Digamos, matemáticas y trigonométricas. Aquí está. El coseno, el aleatorio, bueno, el seno, la tangente. Aquí hay una cantidad de operaciones que también puedo utilizar, ¿ya? Para cada uno de los... voy a colocar en los cuadros, ¿ya? Entonces, si necesito otras operaciones adicionales, pues aquí está. Lo interesante está en que cuando yo selecciono alguno de estos, ¿sí? También me aparece una explicación, mire, agregar, devuelve un agregado de una lista de base de datos, bueno, ¿sí? Aleatorio, ¿sí? Devuelve un número aleatorio mayor o igual o menor que uno distribuido. Cambia al actualizarse, o sea, este aleatorio se utiliza, por ejemplo, para nosotros los profesores, cuando hacemos exámenes, entonces tenemos un banco de preguntas y cuando lo enviamos con ese aleatorio, de tal manera que a ustedes les sale una de las preguntas que nosotros tenemos, o sea que cada quien va a tener un examen diferente. Entonces, esta es la forma de aplicar el aleatorio. Pero bueno, bueno, aquí hay una cantidad de operaciones que podemos hacer. ¿Qué otra manera hay? La otra manera es que le doy clic derecho, ¿sí? Y aquí en formato de celda, miren que aquí me está apareciendo también otra manera de tratar los datos, de poderlos organizar, ¿sí? Entonces, este es una manera general, es como un formato para todo. En formato número, aquí en formato número es bien interesante porque nos dice las posiciones decimales. Miren, ¿cuántos decimales? Si le pongo después de la coma, ¿no? Después de la coma, ¿cuántos decimales? Cada vez que yo le digo 3, entonces me pone 3, 1, 2, 3, miren. 4, 5, ¿sí? Entonces me dice los decimales. Cuando estoy utilizando número. Usar separador de miles. Aquí me pone el punto, o sea, 1000, por ejemplo, pone 1.00, tal, ¿sí? Por eso en la clase pasada que les explicaba lo del punto y la coma en Excel, no es lo mismo que el punto y la coma en un celular porque les va a leer de manera diferente. Tienen que ser muy cuidadosos cuando introducen datos en los cuales hay decimales. ¿Por qué? Porque en el celular es una cosa y en el Excel es otra, ¿sí? Entonces, en el Excel, la coma es quien hace la diferencia entre decimales. Y el punto simplemente es para ver si ese número, la separación de miles, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Cancelar. Vamos a poner... ¿Qué número es ese? ¿Quién me dice? ¿Qué número es? Sí, es difícil de leer, ¿ya? Aunque es un número que está ahí, pero es difícil de leer. Pero yo quiero leerlo fácilmente. Miren, le pongo el separador de miles. Aquí está el separador de miles. Estilo millares aparece, ¿ya? Entonces ya sé que son 5.491.842.914, ¿sí? 914. Entonces, me ayuda mucho a leer un dato, ¿sí? Voy a poner uno más pequeño. Un momento. Miren, por ejemplo aquí, le doy separador de miles o de millares. Ah, no, 16.984, 585.000, perdón,
426, ¿sí? Entonces, este separador de miles en contabilidad, sobre todo en contabilidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque es fácil sumar, es fácil restar, porque ustedes lo están viendo, es fácil verlo, ¿sí? El tema es que es más fácil ver un número que tiene separador de miles que cuando no lo tiene, ¿sí? Que ahí lo pudimos ver. Ahora, si este número tuviese un decimal, entonces ahí sí me toca ponerle la coma, ¿sí? Ahí no lo estamos viendo, sino que tengo que darle acá en aumentar decimales o disminuirlos, ¿sí? Miren, aquí en esta parte puedo aumentar o disminuir los decimales para poder ver el número como es. Bien. Ojo con lo del tema de los decimales, que es bien importante porque ustedes se pueden confundir a la hora de introducir los datos, ¿sí? Vamos a hacer otro taller solamente de aprender a ingresar los datos a Excel, que es también interesante porque ahí se generan muchos errores, muchísimos errores a la hora de armar una base de datos, se dan a la hora de teclearlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Veámoslo aquí, vamos a hacer una división. En división es bien interesante muchas de las cosas que se pueden hacer y lo vamos a poner aquí así. Más, digámosle que es 200 dividido entre 30. Entonces me da 6.666, ¿sí? Pero yo le puedo dar aquí formato celdas y también puedo decir que que el dato, o sea, que la respuesta la entregue en fracciones, ¿sí? Le voy a aceptar y miren, me dice 6, 2/3, ¿ya? A los que les gusta más, o sea, que son 6 unidades más 2/3, ¿sí? 6 unidades más 2/3. Que, veamos cuánto era que nos daba acá, 6.66. ¿Sí se dan cuenta el valor? O sea, es 6 el valor más 2/3. También me lo puedo decir de esa manera. Formato celdas, aquí en fracción, ¿sí? Miren, hasta 2 dígitos, ¿sí? 3 dígitos, ¿sí? Bueno, la operación ahí no dio para todos los 3 dígitos, pero sí quería mostrarles que en formato celdas puedo cambiar, ¿sí? El resultado. ¿Ahí qué pasó? 6,7 por E a la 00. 00 quiere decir E, o sea, por 10 a la 00. O sea, no hay problema. Es para números grandes, ¿no? Cuando utilizo este formato es para números muy grandes, que necesito leerlos pues de otra manera, como resumir el número, ¿ya? Entonces, lo utilizo esta científica, ¿sí? En texto, pues es que lo paso a texto, ya. Aquí me va a dar pero ya no puedo hacer nada. Aquí como ya lo pasé a texto, miren, si yo le digo más más de acá, cualquiera de estos. Ah, bueno, aquí me lo sumó. Entonces, formato celda. Ajá. ¿Por qué no lo está cogiendo? ¿Por qué? Porque ya es una operación, ¿no? Si yo escribo 6.666, vea pues, aquí no me está texto. No lo está sumando, no lo está tomando como texto. Ahí sí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya no lo cogió, ya no. Ya ahí sí como le cambié, ya lo cambié de texto, entonces ya no da el resultado. Ese es muy típico, ese error es muy típico y a veces no nos damos cuenta, lo hacemos y después dice, pero ¿por qué no da? ¿Y por qué no da? ¿Y por qué vuelve y aparece error? Porque a veces, digamos que yo hago una operación aquí completa, pero resulta que este 7 lo tengo como texto.
Entonces no me va a dar y no me va a dar, sí. Entonces, a veces es bueno a todos los números, pues pasarlos a fracción, o pasarlos a números, sí, o pasarlos a letras cuando lo que usted necesite. ¿Para qué? Para que esas operaciones pues no le vayan a salir erróneas, ¿ya? Bueno, entonces, aquí tenemos otros ejemplos también de operaciones, pero lo que me interesa es que ustedes hagan aquí estos talleres de, lastimosamente ustedes no tienen computadora ya, para que vamos haciendo de una vez esto aquí, ¿ya? Y en el taller 2 vamos a utilizar ya con las comas, o sea, con fracciones, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Y vamos a ver que aquí hay otro tipo de resultados. Bien. Entonces, sigamos con las operaciones. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con... Vamos a copiar aquí. ¿Qué otras operaciones con Excel? ¿Ya? Entonces, las operaciones con Excel, como les decía, ustedes tienen que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar el que es la suma, las multiplicaciones, las restas, las divisiones, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a trabajar aquí. Entonces, por ejemplo, la operación que yo quiero hacer es, por decir algo, le vamos a poner aquí B más, perdón, B más C dividido entre 3 por 8 menos 7B. Ahí está. Vamos a hacer, aquí le ponemos un paréntesis. Listo. Supongamos que esta es la operación, ¿sí? La que quiero hacer. Entonces, voy a ponerlo aquí arriba. Eso. B es esta B, ¿no es cierto? Es esta D. C es esta C y D es esta D. ¿Listo? Entonces voy a, si lo hago directamente, entonces me quedaría más B, esta B, más C, aquí C, dividido entre 3 por 8. ¿Sí? Cierro paréntesis, menos 7 y esta. ¿Ahí qué pasó? Que no puedo ponerle la D directamente, sino que tengo que ponerle el asterisco, ¿ya? Y D. Enter. ¿Ahí qué pasó? ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice? Profe, no el 3 por 8, yo no sé. 8 por 3. Sí, creo. Eso, pues entonces aquí me está preguntando, bueno, ¿y eso qué es? Eso por ahí está. ¿Por qué? Porque aquí hay un paréntesis. Mire, el paréntesis no está cerrando, ¿ya? Y si no cierra, pues claro, ahí va a haber un problema. Entonces, el paréntesis, miren, lo tenemos acá arriba. ¿Ya? Si ven que cambia de color un momentico y pum, vuelve. Listo. Veamos ahora. Ahora sí calcula. ¿Sí? Entonces, volvamos a mirar la fórmula. Fíjense que yo arranqué poniéndole el más, ¿no es cierto? Pero después de que le doy ya a hacer la operación, ya aquí el más aparece, pero ya no hace nada, ¿eh? Lo puedo quitar y me va a dar lo mismo, miren. ¿Sí? Pero lo que me interesa que ustedes vean es que él de una vez organizó el sitio, ¿sí? Yo le doy doble clic, mira aquí, B2,
C2, ¿sí? El C2 lo dividió entre 3 y ese lo multiplicó por 8 y a todo lo menos 7 por D2, ¿sí? Por este D2. Por eso el resultado nos está dando menos 374, ¿ya? Si quiero aplicarle la misma fórmula a todos, ¿qué va a pasar? Le doy, ¿qué? Doble clic aquí, mire. A ver, María. Bueno, no. Y fíjense que ahí ya me aparece para todos. Entonces simplemente le doy clic aquí y les puedo aumentar para que me queden todos organizados. La mayoría me dio negativo, algunos me dio positivo. Pero entonces la fórmula, fíjense la fórmula, cómo es de importante que me quede tal cual, ¿no? Voy a borrar aquí para que vean las diferencias que se presentan cuando, supongamos que aquí en la fórmula, este paréntesis, lo voy a quitar y lo voy a poner aquí. Enter. Miren cómo cambia el resultado, ¿sí se dan cuenta? Cambia de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque estoy haciendo otra operación, es diferente, ¿ya? Por eso es tan importante que ustedes la fórmula la coloquen bien, o sea, que sean muy cuidadosos con los paréntesis, sobre todo en Excel, porque si no los colocaron bien, no les va a funcionar. Eso sí, ténganlo por seguro que no va a funcionar, ¿ya? Y en este caso, pues le toca darle clic y arrastrar para poder que me haga todas las operaciones en todo. Bueno, yo sé que eso no es así como tan sencillo de primerazo, ¿sí? Pero ustedes se van a encontrar las ecuaciones, ¿no es cierto? Una ecuación. X, vamos a ponerle. X, bueno, 3X más 2Y más 5Z. Por decir algo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de operaciones, ahí está sencilla, ¿no es cierto? Esa es una operación muy sencilla. Ahí pues no, me está diciendo que no, porque no sabe ni dónde están estos, o sea, ahí no me va a dar ninguna respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, no hay una ubicación. Si él empieza a buscar, dice, ¿dónde está ese 3X? ¿Sí? Pero ahí no es una ubicación, es una fórmula, y como la escribí es una fórmula. ¿Sí? Ahí es una fórmula. Perdón. Ahí está escrita como fórmula. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hago para que me aparezca la fórmula y no me haga operación? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago, muchachos? ¿Quién me dice? Para que me aparezca la fórmula. Los paréntesis. No. Para que me aparezca esto así y no me haga operación. Miren, porque lo doy enter y ahí mismo aparece esto. ¿Qué pasa ahí? Porque Profe, tiene está que, en formato tiene ¿qué? que seleccionar la casilla. Eso. Clic. Bien. Me voy a formato celda y tengo que pasarlo a texto. Y ahí ya lo lee como texto. Ápale. Ya. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, ojo que tengo que ser muy cuidadoso cuando voy escribiendo porque tengo que estar pendiente de que en ocasiones, ¿sí? En ocasiones, alguna de estas casillas, por ejemplo, que está mal, que de pronto le cambiaron la configuración, si no está en número, sino que está en texto o en otra, o en fecha, o así, en cualquiera de las otras, entonces no les va a dar la operación. Bueno, pero volvamos acá a la fórmula. Entonces, Excel también tiene aquí una herramienta para fórmulas, aunque la vamos a ver más con detalle en la próxima clase, ¿sí? Pero también tiene una herramienta que nos permite ver todas las fórmulas, cómo se van construyendo para poderlas utilizar, ¿no es cierto? Bueno, y hay otras, bueno, no, esa herramienta es muy compleja para ustedes tal vez, no.
Después lo miramos. Entonces, volvamos aquí a la fórmula. Tenemos esta fórmula, ¿sí? Entonces quiero aplicarle esta fórmula a cada uno. Entonces, por ejemplo, ya lo puedo decir aquí, que esta X sea B, que esta Y sea C y que esta Z sea D. Entonces voy a aplicarla así. Entonces más 3X, entonces 3, pero ahí no puedo poner X directamente, sino que me toca ponerle el asterisco. ¿Por qué? Porque este 3X es 3 por X. ¿Sí? Entonces, asterisco. Y dijimos que es la B, ¿no es cierto? Entonces aquí, 52, miren, más 2Y, o Y2, 2Y. Voy a poner aquí, o sea, 2 por tal, más 5Z. Entonces aquí, 5 por Z. Tal. ¿Qué va a pasar? ¿Sale el resultado o no sale un resultado? ¿Será que sí sale un resultado o no? Yo digo que sí, profe. Sí sale un resultado. ¿Por qué? Porque le puse el más, ¿no es cierto? Le puse el más adelante y ya de una vez lo calculó. Entonces ya miren que aquí lo quita y lo organiza. De una vez lo deja organizada la fórmula como tal. Entonces voy a escribir aquí el... Ah, carambas. Ya la enveré. Control Z. La voy a escribir así como se las dije para que no haya peligro. Entonces... perdón. Control Z. Vamos a escribirla aquí. Ah. Ya. Igual 3 por X dijimos que es B, ¿no? ¿Sí? Más 2 por Y, que es C, más 5 por un asterisco, pues, D. Ya. Pero yo quiero que solamente me quede la fórmula. A, B, C, 2 por C. Ya. Aceptar. ¿Por qué está haciendo eso? Porque no le di antes, antes no le di que eso es un texto, ¿ya? Entonces está diciendo, no, eso no está bien, esa operación no está bien. Ya. Vamos a deshacerla y le vamos a decir primero que esto es un texto. Lo que voy a escribir allí es un texto. Aceptar. Entonces cuando ya le digo que es un texto ya no me va a poner problema. Entonces dijimos 3 por B más 2 por C más 5 por D. Ahí sí queda como texto, ¿sí se dan cuenta? Ahí sí escriba esto. Bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer unas fórmulas aquí, se las voy a dejar escritas. Ustedes ya las pasan a Excel, o sea, para que les quede ya como fórmula, como tal. ¿Sí? La fórmula yo se las paso así. Y vamos cada una de estas letras, pues sería una de estas letras que están aquí. Pues normalmente ustedes van a encontrar de esta forma en matemáticas, van a encontrar este tipo de fórmulas. Pero también van a encontrar, veamos, esto sí es muy normal que lo van a encontrar. Espérense. De una vez vamos a ponerle aquí, formato celda, texto, aquí. A ver, ¿quién me dice qué es esto? A ver. Espérense, aquí está. Es igual.
¿Dónde está? Ah, ya este no tiene. Bueno, no, y aquí no. En esta versión no tengo el subíndice, pero lo podemos hacer por acá. Miren, vamos a ponerlo aquí. Insertar. Aquí cuando le doy a insertar, me va a tocar copiar esto aquí un momentico. Ya. Cuando le doy a insertar, me aparecen aquí al final ecuaciones y símbolos, ¿ya? Entonces, aquí hay unas ecuaciones que ya están, miren, ya están hechas, pero estas ecuaciones no es que al ponerlas allí, ustedes pueden hacer la operación, es simplemente para que ustedes las vean, ¿ya? También. Miren, aquí está. Es como, ¿esta ecuación es de qué? A igual pi r al cuadrado, ¿qué es eso? ¿Esto qué me da? ¿Quién sabe? Bueno, el área de un círculo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para que este 2 me quede aquí arriba? R al cuadrado. Pi, pues ustedes todos saben qué es. Pi, ¿cuánto vale pi? ¿Quién me dice cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi? ¿Quién dice cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi a la una? Profe, no es 180. Pero por ahí vas, por ahí vas. Tiene que ver con el círculo. Tiene que ver con el círculo. ¿Cuánto vale pi? Profe, un ángulo de 190. No. Espérate, yo le voy a insertar una línea. Voy a ponerle otro color porque si no, no se ve. Bueno, ahí más o menos. Pi es lo que mide esta circunferencia dividido entre el radio. Usted coge cualquier circunferencia, ¿no es cierto? Un círculo. Lo mide y lo divide entre el diámetro, ¿no es cierto? Completo, el diámetro. O sea, de aquí hasta acá. Y eso le va a dar 3.1416. ¿Sí? Ese es un número universal, pues ese número se utiliza para todo. Es este mismo pi de aquí, miren este. Es ese número. ¿Ya? Pero bueno, eso no era lo que andábamos buscando. Entonces, lo que yo les quería decir es que acá vamos a tener unas fórmulas, ¿ya? Yo puedo insertarlas desde aquí. Ecuaciones, miren, aquí están ya hechas. ¿Sí? Algunas pues que ya están en la fórmula cuadrática, bueno, ustedes algunas veces ya las vieron en el colegio, pero cuando no encuentro cómo, si no la tengo aquí, esa fórmula, si no la tengo aquí, ¿ya? Entonces, y me toca hacerla, entonces me toca utilizar lo que se llaman los símbolos. Y aquí en los símbolos, pues sí voy a encontrar todas estas figuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, aquí están unas muy conocidas, ¿ya? Pero son símbolos, no hacen operación, ninguno de estos. ¿Este quién será? ¿Este símbolo de qué es? ¿Este es el símbolo de qué? Del promedio, ¿no? Ya esos son. Y aquí empiezo a encontrar los demás símbolos, vean. Aquí están. Bueno, en este lado vamos a encontrar el tipo y por este otro lado vamos a encontrar también los símbolos, ¿sí? Miren el de sumatoria, el de raíz cúbica, el de infinito, bueno, el ángulo, ¿sí? La integral, y esto ustedes todos lo vieron en el colegio. Aquí están, miren, diferente, de menor que, mayor que. O sea, aquí hay una cantidad de símbolos que ustedes van a necesitar
para algunas fórmulas, ¿ya? Entonces, que no lo encontré, entonces, que no está ahí directamente, entonces me toca venirme hasta acá, hasta símbolos, aquí en símbolos, y buscarlo aquí. Aquí hay una gran cantidad, entonces ustedes tienen que darse el tiempo de buscarlo en dónde está. Bueno, esta es la forma como está escrita, ¿ya? Y cuál es el símbolo, de qué estoy buscando el símbolo. Entonces aquí me está dando las diferentes opciones de símbolo, ¿sí? que estoy buscando, ¿ya? Entonces, esa es una manera. Bueno, no sé si ahí les quedó claro. Cuando no encuentro, pues, una ecuación que no está, ¿ya? Que la quiero hacer, entonces, por ejemplo, esta sumatoria, la única manera que tengo de incluirla es buscándola aquí. Mira, aquí está sumatoria, entonces aquí la pongo. ¿Sí? Entonces, cuando la voy a poner dentro de una fórmula que necesito escribirla, entonces me toca bajarla de allá. ¿Por qué? Porque no la encuentro directamente, no está en el teclado. Ya la única manera de incluirla es a través de esta opción. Bueno, entonces, este es muy chévere porque aquí podemos, bueno, no, dejémoslo allí. Ahora les envío todo esto que quedó. Listo, entonces el trabajo que ustedes van a hacer, es aplicar fórmulas. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas vamos a ver unas fórmulas así sencillas. El área, las áreas. Entonces, por ejemplo, el área de un cuadrado, ¿cuál es? ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Quién me dice? Lado por lado. Ojo, muchachos. El área de un círculo. ¿Qué es igual? Esta de acá, miren. Y esto sí lo van a necesitar ustedes todos los días. ¿Ya? El área de un círculo. ¿Qué otra área? El área, el volumen. Volumen de un tanque, pongámosle. ¿A qué es igual el volumen de un tanque? Busquemos un tanque. Insertar. Formas. Ay, caramba, a ver dónde está el tanquecito que yo necesito. ¿Dónde hay un tanque aquí en Excel? ¿Dónde hay un tanquecito? Velo aquí. El volumen de un tanquecito así de agua. Ya. ¿Cómo lo calculamos? ¿Quién me dice? Por un 100, pues. La altura, los lados. La altura. Y con eso ya me diste casi la mitad de la respuesta. Y aquí tienes, mire, tengo la base, ¿no es cierto? Que es el área de la circunferencia, pues, por la altura, por H. Entonces simplemente me queda que el volumen es igual, ¿ya? A pi. ¿Dónde está pi? Ahora ahí donde está el problema, ¿sí ve? Que pi es de aquí. Voy a ver si me lo deja copiar, a veces no deja. Control V. No, no lo deja. A ver si lo deja o no lo deja. No, mira, no. Copia el que es como el lugar, pero no me copia la figura. Control C, mira que le doy aquí. Control V. No, no lo copio. Control C. Entonces, ¿de dónde lo saco? Pues de acá, de las fórmulas, de los símbolos, ¿ya? Entonces, ahí sí me toca buscarlo. ¿Dónde está pi? ¿Dónde está pi? Vamos a ponerlo en este tipo de letra, ¿no? Arábigo.
A ver, aquí está pin, no lo veo. No. Bueno, busquémoslo por aquí. ¿Quién me dice? ¿Quién lo ve por ahí? ¿Quién lo ve? Véalo aquí. ¿Sí lo ven? Sí, véalo ahí. Lo señalo y le digo insertar. Y ahí sí ya lo pude colocar. Y tengo que darle cerrar. Ahí puedo seguir. Entonces volumen es igual. Lo que me dijiste ahora rato, volumen es igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Pero este 2 al cuadrado, ¿cómo lo pongo al cuadrado? ¿Cómo lo pongo que me quede arriba? Es que aquí hay una opción que dice subíndice, pero no sé por qué hoy no la veo. Y por altura, ¿no? Por H. Y ahí sí ya tengo la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Bueno, entonces el trabajo de ustedes es con base en estos números, simplemente van calculando áreas, busquen el área, venga, les voy a colocar aquí. Bueno, el área del cuadrado es fundamental, el área del círculo, sí, el volumen de un tanque, el volumen de un cono, me buscan la fórmula y la aplican, o sea que me muestra un ejemplo de la fórmula y aplicada, ¿no es cierto? El volumen. ¿Por qué? Porque nosotros en acuicultura trabajamos con muchísimos volúmenes. ¿Por qué necesitamos el volumen de un tanque? Vamos a ponerlo, ahora ya no es un tanque, sino que es un tubo. Y entonces yo necesito este tubo. Igual sigue siendo H, ¿no es cierto? H sigue siendo el largo pues de este tanque. O sea, H viene a hacer todo esto y este de acá es la base, ¿no es cierto? Entonces la base me dice que es el área, ¿sí? Del círculo. Entonces el área del círculo por H, o sea que multiplica toda esta altura y ahí vamos a encontrar el volumen. Pero entonces, ¿por qué? Porque nosotros en la acuicultura tenemos tuberías, tenemos tanques, tenemos, vamos a trabajar con muchos volúmenes y entonces necesitamos saber. Entonces, ahora si encontré el volumen, el área de un cuadrado, necesito también el volumen de un cubo. ¿Sí? El volumen de un rectángulo. El volumen de un, ¿cómo se llama esto? Aquí está. Les digo. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Quién me dice cómo se llama esta figura? ¿Volumen de qué? Se me fue hoy el nombre. Trapecio. Bueno, listo. Entonces, calcularle el volumen, miren, le calculamos el volumen a este, sí, los volúmenes, cómo se calculan las fórmulas. Y vamos haciendo ejemplos de cada una de ellas, ¿ya? Vamos haciendo ejemplos para que ustedes vayan practicando con las fórmulas, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio. Pues lastimosamente no pudimos hacer este otro directamente en vivo y en directo, ustedes lo hacen. Pero entonces, en este de las fórmulas, yo les voy a enviar, ¿ya? Ejemplos y ustedes van aplicándolas y necesito es ver cómo hacen la fórmula y cómo la aplican, ¿ya? Cómo la hacen y cómo la aplican. Vamos a hacer un ejemplo así sencillito. Vamos a ir acá. Vamos a hacerlo con el más sencillo, con esta fórmula. El área de un círculo. Entonces empezamos aquí con el círculo.
Esta es la fórmula. Entonces vamos a poner aquí R, perdón. R, ¿qué es? El radio, ¿no? Entonces el radio, digamos que es 3. Pi. Pi ya sabemos cómo colocarlo, ¿no es cierto? Insertar, símbolo, y aquí encontramos a pi, miren, ¿dónde está? Ah, aquí dice símbolo utilizado recientemente, miren, entonces ya no tengo que dar toda la vuelta por acá, sino que voy acá, directamente insertar. Y eso lo puedo aumentar de tamaño y todo eso, ¿sí? Lo puedo ubicar. Y puedo aumentar el tamaño porque me quede más bonito. Eso, pi. ¿Cuánto vale pi? 3.1416 y tiene más números. ¿Sí? Vamos a ver cuánto. Este es un número infinito, ¿no? Es un número infinito. Hay una película que se llama Pi. No sé si ustedes la han visto. Se la recomiendo. Pi. Es muy buena. Listo. Entonces, vamos a calcular el área. Resulta que el radio de este estanque es de 3 metros. Pi siempre va a ser 3.1416 porque es una constante, eso no cambia nunca, jamás en la vida va a cambiar. Y el área entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, voy a poner la fórmula aquí. Entonces el área va a ser igual a pi más 3, ¿no es cierto? Por pi. Ahora, bueno, les voy a dejar un reto. ¿Y al cuadrado? ¿Cómo hago para que me quede al cuadrado? ¿Qué quiere decir al cuadrado? Multiplicado 2 veces. Entonces, por el mismo, miren, tan. ¿Sí la pillaron? ¿Quién fue que habló? Por Dios. Dana. Otra vez Dana. No, yo no sé qué voy a hacer con todos los puntos suyos. Voy a terminar Profe, ay, ya, usted, yo participo y no me he puesto minuto, ¿yo? debiéndole puntos. Bueno. Dana, muy bien. Listo, mira. Entonces, aquí ya me da eso. Pero entonces, el que me encuentre la manera de hacer esta fórmula, otra manera de la fórmula aquí en Excel, le regalo sus 100 así, sencillito. Hay otra forma ya de hacerlo, más fácil todavía. ¿Ya? Hay otra forma de Profe, hacerlo. ¿a cuándo? Para la próxima. Sí, no, para la próxima, no, ya. Ahorita ya no alcanzan. Pero sí quería mostrarles, miren, entonces el círculo, ustedes escriben aquí, círculo, tan, miren, esta es la fórmula y así se hace la operación para tal. ¿Cuál otro le dije? El cuadrado. Cuadrado. Tan. Volumen de un tanque. Volumen de un ¿qué es? De un estanque, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de un estanque? Eso es muy simple. Todas las fórmulas ya están, ya existen, eso ya está hecho. No es sino ir allá y mirarlas. Hay una página en internet que todo está organizadito, todo está hecho. No es sino que ustedes vayan, copien la fórmula, pero entonces arman la fórmula aquí. Miren, como lo hice yo, armé la fórmula. ¿Ya? Y pude sacar el dato. Miren la fórmula, aquí está, la armamos. Entonces, para el cuadrado, ¿cuál es? Para el otro tal, cada uno por uno con su ejemplo. Eso es todo, muchachos. Entonces, para que, si tienen dudas, pues me preguntan por el ¿qué es? Por el WhatsApp. Ya mismo les voy a enviar este archivo nuevamente, porque ya se los había enviado. Venga, lo grabo. Dejar de aquí. Un momento. Aquí estamos. Y ahí se los envié al WhatsApp. Entonces ustedes me
hacemos estas fórmulas. Me interesa muchísimo el tema de fórmulas porque con eso van a resolver 1000 problemas, ¿ya? Eso les va a facilitar muchas cosas a la hora de utilizar las herramientas de Excel. Bien, nos falta tomar una foto para la asistencia. Enciendan sus cámaras, por favor. Iván, muy bien. Eso sí. Dana. Bueno, les voy a extender una invitación a todos. Yo sé que ustedes son muy pilosos. Yo tengo un semillero de investigación. Un semillero de investigación. ¿Qué es un semillero? Ah, aquí estoy con la camiseta de mi semillero. ¿Sí? ¿Qué es un semillero de investigación? Es un grupo que organizamos los profesores que estamos, que hacemos investigación en la universidad, sí, que tenemos un grupo de investigación además, ¿sí? Y entonces ese semillero lo que hace es investigar cosas muy específicas. Ustedes pueden aprovechar el semillero para investigar, por ejemplo, para hacer su tesis, para hacer sí, una pasantía, todo eso pueden utilizar el semillero, pero el semillero tiene unas ventajas, ¿no? Pues ahora pues con la pandemia pues no hemos podido salir, pero cuando participamos, por ejemplo, hemos ido a Tuluá, a Buga, a Cali, cuando es el departamental, pero cuando nos va bien en el departamental, pues vamos al nacional. Entonces ahí hemos ido a Santa Marta, hemos estado en Barranquilla, en Valledupar, hemos estado en Pasto, bueno, en muchas ciudades. Y cuando ganamos el nacional, vamos a, bueno, desafortunadamente la universidad no ha enviado a nuestros estudiantes porque hemos tenido problemas, pero sí hemos podido ir a otros países como a Brasil, a México, a donde pues por un buen trabajo de reconocimientos van allá. Y los estudiantes que participan en los semilleros pues tienen unas ventajas también, ¿no? Que les baja la matrícula, casi a cero, pues tienen que pagar solamente los derechos, la matrícula. Hay otras cosas, otros beneficios que tienen, ¿no? Por participar en un semillero, por participar, pero activamente. Bueno, ahí les dejo. El que quiera, por el interno me dice, profe, yo estoy interesado, tatán, y entonces ya hablamos posteriormente con la persona interesada. Tomemos la foto, ¿eh? ¿Quién faltó? ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Ya la copiamos. Dame un segundo que lo pego aquí. Bien. Bueno, muchachos, preguntas hasta allí. Yo sé que ahí nos metimos en un tema que es un poquito espinoso, pero me interesa que hagan los ejercicios con las operaciones, con las áreas, con todo eso, y la próxima semana resolvemos esas dudas que tengan. Pero si tienen preguntas ahora, pues de una vez vamos resolviendo. Nada, listo. Entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Igualmente, profe, le falta poner emisión o yo. Sí, Wendy. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.